No, los colegios privados no tenemos acceso a eso. Usted paga renta, ¿sí? Paga IVA, ¿sí? Y de esos impuestos compran las computadoras, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿su hija se merece la computadora o no se la merece? Sí. Nadie discute que la educación es un derecho humano fundamental. Nadie niega que todos los estudiantes públicos o privados merecen las mejores herramientas. Pero la función del Estado no es subsidiar privilegios, sino corregir desigualdades. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. La educación es el gran igualador social. En El Salvador durante décadas, la educación fue un espejo de la desigualdad. Unos pocos con acceso a todo, la gran mayoría con acceso a poco o nada. Hoy, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el Estado ha decidido romper ese ciclo de injusticia histórica y colocar a los más vulnerables en el centro de la política pública. Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Frente a este cambio de paradigmas, vemos cómo surgen voces que desde la comodidad del privilegio demandan igualdad de beneficios sin asumir igualdad de compromisos. Hoy, los colegios privados piden acceso a computadoras y tablets del gobierno. Hoy, los colegios privados reclaman los frutos de una gestión que nació para cerrar brechas, no para perpetuar ventajas. Y hoy, más que nunca, es necesario hablar claro. La equidad no es dar lo mismo a todos, sino dar más a quien más lo necesita. La verdadera justicia social es la que corrige, la que nivela, la que prioriza al que siempre fue postergado. Por eso, esta respuesta no es solo una defensa de la gestión gubernamental, es un llamado a la ética, a la responsabilidad y a la verdad. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. En primer lugar, un llamado así para los voceros de la oposición, no estén peleando por babosadas. Pasaron 4 años peleándose con el tema de seguridad y perdieron el debate, perdieron el tema, y hoy se van a meter con el tema de los paquetes escolares. Van a perder el debate, no son por ahí los tiros. Focus, por favor, ubíquense. ¿Qué es lo que hay que reconocerle a esta administración? Que por primera vez, gracias a tener una militar dirigiendo el Ministerio de Educación, porque si hay alguien que son buenos en logística, unos militares, punto para el presidente, consiguió mover todos esos paquetes complementarios que venían de otros países para tenerlos 1 o 2 semanas antes del inicio de clases. Por primera vez, a pesar de que el FMLN empezó con estos programas, se tendrían los paquetes completos, íntegros, integrados al cuerpo estudiantil salvadoreño antes del inicio de clases. Solo un torpe se molestaría con eso. Si una persona sin 2 dedos de frente estaría cuestionando eso. ¿Qué vas a cuestionar? Sí, bueno, porque no se hizo un plan estratégico antes para darle el trabajo a las maquilas nacionales. No sé si de verdad las maquilas nacionales, juntando todas las máquinas de coser y trabajando, no sé, 24/7, hubieran podido sacar 2.4 millones de uniformes para tenerlos a tiempo. Y 1.2 millones de zapatos para tenerlos a tiempo. No sé si tenemos la capacidad, probablemente no. Pero, pues... Nadie discute que la educación es un derecho humano fundamental. Nadie niega que todos los estudiantes públicos o privados merecen las mejores herramientas. Pero la función del Estado no es subsidiar privilegios, sino corregir desigualdades. Durante años, el acceso a la tecnología educativa fue un lujo reservado para quienes podían pagarlo. Las aulas públicas, mientras tanto, sobrevivían en la precariedad con pizarras rotas y libros obsoletos. José Martí. La educación no es un privilegio, es un derecho. La entrega de computadoras y tablets a los estudiantes del sistema público es una acción afirmativa. Es el Estado cumpliendo su deber de reparar una deuda histórica. Es el gobierno del presidente Nayib Bukele diciendo basta de exclusión, basta de brechas, basta de condenar a millones a la ignorancia digital. La equidad exige priorizar a los que menos tienen.
no es discriminación, es justicia. Los colegios privados han gozado históricamente de ventajas estructurales: mejor infraestructura, recursos propios, capacidad de inversión en tecnología, plantillas docentes más estables, acceso a redes internacionales. Mientras tanto, el sistema público que atiende a la gran mayoría de la niñez salvadoreña ha debido enfrentar la falta de recursos, la saturación de aulas y la carencia de tecnología. Por eso, cuando el Estado invierte en tecnología para el sector público, no lo hace para discriminar, sino para equilibrar. La brecha digital y educativa entre lo público y lo privado es profunda. Cerrar esa brecha es un deber moral y constitucional. Gabriela Mistral. Un país que no invierte en educación está condenado al fracaso. Los colegios privados no son instituciones de beneficencia, son empresas educativas que operan bajo una lógica de mercado. Cobran matrícula, mensualidades y cuotas adicionales. Muchos padres de familia hacen sacrificios inmensos para pagar esos servicios, confiando en que recibirán una educación diferenciada. Sin embargo, la realidad muestra un patrón preocupante de abusos: cobros indebidos disfrazados de aportes voluntarios, obligación de comprar útiles, uniformes y libros en tiendas internas a precios inflados, incremento de cuotas y matrículas sin consulta ni justificación real, retención de documentos académicos como método de presión. Estos abusos han sido documentados por el Ministerio de Educación y la Defensoría del Consumidor, con centenares de denuncias y decenas de sanciones. ¿Puede el Estado en conciencia subsidiar a instituciones que muchas veces anteponen el lucro al bienestar de las familias? La Ley General de Educación es clara. Los incrementos de cuotas o matrículas deben aprobarse en asamblea de padres, con mayoría calificada, y ser avalados por el Ministerio de Educación. Está prohibido obligar a comprar productos en tiendas del colegio o condicionar la entrega de notas a pagos no previstos. El Estado ha habilitado líneas directas, inspecciones y sanciones para proteger a las familias. En el año 2023, 89 colegios privados lograron aumentar cuotas, algunos hasta un 20%, pero la realidad es que muchos más lo hacen de manera encubierta, sumando aportes y cobros extra que escapan del control oficial. La educación privada, en vez de ser ejemplo de ética y transparencia, muchas veces es sinónimo de abuso y opacidad. La Asociación de Colegios Privados alega que sus estudiantes también son parte del sistema educativo nacional y merecen igualdad de condiciones. Que sea un incentivo, que estén dando computadoras y tablets y esto y lo otro, y los papás dicen, mejor lo voy a meter al sistema público. Claro que es un incentivo, por supuesto. Y también es un derecho que los estudiantes de los colegios privados tengan ese incentivo. Pero de parte del Estado también. Sí, por supuesto. Y eso no está pasando. No, los colegios privados no tenemos acceso a eso. Por eso. Usted paga renta, ¿sí? Paga IVA, ¿sí? Y de esos impuestos compran las computadoras, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿su hija se merece la computadora o no se la merece? Sí. Pero la pregunta de fondo es: ¿quién financia esa igualdad? El Estado debe priorizar a quienes no tienen otra alternativa. Los colegios privados, en cambio, pueden y deben financiar su propia tecnología con los recursos que obtienen de las familias. Pedir que el Estado subsidie a quienes ya pueden pagar es, en esencia, pedir que el dinero de todos se use para reforzar el privilegio de unos pocos. La verdadera inclusión pasa por erradicar los abusos, no por exigir subsidios. La clase media salvadoreña, muchas veces invisible en el debate público, es la principal víctima de los abusos de los colegios privados. Padres y madres que con esfuerzo pagan mensualidades, útiles, libros y uniformes a precios inflados, solo para encontrarse con nuevos cobros disfrazados de voluntarios. Graduaciones, actividades, remodelaciones, todo es excusa para aumentar la factura. Y cuando se atreven a reclamar, se enfrentan a la amenaza de perder cupo o de que sus hijos no reciban sus notas. ¿Es justo que el Estado use recursos públicos para beneficiar a quienes en muchos casos explotan a la clase media? La respuesta es bastante clara: no. El gobierno ha tomado medidas concretas para proteger a las familias. Líneas de denuncia directas, inspecciones periódicas, sanciones ejemplares, campañas de información sobre los derechos de los padres. El Plan Defensoría Escolar es solo un ejemplo de cómo el Estado
acompaña a las familias, no solo en el sector público, sino también en el privado. La educación es un derecho, pero también una responsabilidad compartida. Los colegios privados deben asumir su parte. Franklin D. Roosevelt. La educación es la base sobre la cual se construye el futuro de una nación. El gobierno está abierto al diálogo, pero no a ceder ante el chantaje. Si los colegios privados quieren acceder a programas de tecnología educativa, deben cumplir la ley a cabalidad, erradicar los cobros indebidos, garantizar transparencia en todos sus procesos, someterse a auditorías independientes. Solo así podrá hablarse de una verdadera alianza público-privada en beneficio de la niñez salvadoreña. La educación no puede ser un negocio a costa de la esperanza de las familias. La transformación educativa que lidera el presidente Bukele es un esfuerzo titánico por cerrar brechas y construir futuros. No permitiremos que quienes se han beneficiado del sistema ahora exijan igualdad solo cuando les conviene, sin asumir las obligaciones que la verdadera equidad demanda. A los padres de familia los invitamos a denunciar cualquier abuso. A los colegios privados los exhortamos a ser parte de la solución, no del problema. El Salvador está cambiando. El tiempo de los privilegios intocables terminó. Hoy la educación pública recibe lo que por justicia le corresponde: tecnología, dignidad y sobre todo oportunidades. No es un regalo, es una reparación histórica. Y a los colegios privados les decimos: la igualdad no es pedir, es compartir. Si realmente quieren ser parte de la transformación, empiecen por erradicar los abusos, por respetar a las familias y por cumplir la ley. El Estado no será cómplice del abuso ni del privilegio. La educación es un derecho de todos, pero la justicia exige priorizar a los más vulnerables. El gobierno seguirá defendiendo a la clase media, a los padres sacrificados y a la niñez olvidada. Y que ningún salvadoreño descanse sin que sea excluido por falta de recursos o por el abuso de quienes ven la educación como negocio. Hoy el futuro es público. Hoy el futuro es justo. El futuro es para todos. Y quien no entienda eso está del lado equivocado de la historia. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Paulo Freire. La educación pública no solo forma individuos, sino que construye sociedades libres y justas. Política y fe, vista de otra manera.